Muy buenos días. Tengo el gusto de recibir en este estudio a Severine Durin, quien es franco-mexicana, doctora en antropología. Desde el 2013 es profesora investigadora en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS Noreste, en Nuevo León. Y actualmente lleva a cabo la investigación Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes Mexicanos y Desplazados en Nuevo León, en colaboración con el Sistema Integral para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Nuevo León. Bienvenida, doctora. ¿Qué tal? Muy buenos días, Marta Olivia. Qué gusto saludarte y saludar también a tu auditorio. Gracias. Usted que se ha especializado sobre todo en analizar y documentar el tema de las desapariciones y el tema ahora, en este caso, de los desplazados. ¿Qué nos puede decir acerca, pues, de este libro que está usted presentando en estos días? Sí, pues yo creo que lo primero que quisiera como comentar es dejar claro qué es el desplazamiento forzado, ¿no? De personas. Muchas veces pensamos que la gente se ve obligada a irse porque no tiene trabajo. Sin embargo, nos estamos refiriendo a las situaciones en que las personas, por cuestiones de seguridad, ¿no? De manera abrupta, tienen que dejar finalmente su casa, su hogar, su comunidad, su trabajo para salvaguardar su integridad, para salvaguardar la vida y de las personas que dependen también de ella, ¿no? Entonces, desde hace ya varios años he estado investigando en el noreste de México, inicialmente Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, qué ha pasado con las personas desplazadas forzosamente, sea dentro de la región noreste, con destino a Texas, Ciudad de México, Querétaro, Mérida, ¿no? Como grandes destinos, digamos. Y cuando yo hice esa primera investigación, que desembocó en un libro que se llama Sálvese quien pueda, me di cuenta al realizar, al escribirlo, que me había detenido a hablar nada más con personas adultas, con sus papás, con sus mamás, que preocupados, ¿no? Preocupados por salvaguardar justamente la integridad de su familia, tuvieron que desplazarse de manera inmediata, pero que no habían reparado en las experiencias de los más chiquitos y chiquitas de las familias, que eran sumamente importantes y valiosas de entender. Muchas veces en lo que me contaban en su momento los padres de familia o las madres de familia era la incapacidad de explicarles a sus hijos por qué tenían que irse, porque sí es difícil explicar de que a lo mejor secuestraron al abuelito y lo acaban de liberar y hay una amenaza sobre la familia, entonces todos se tienen que ir. Y sin embargo, desde la perspectiva de niñas y niños, ¿qué es lo que significa que tengas que dejar todo de un día para el otro, tus amiguitos de la escuela, dejar la mochila, los peluches y irte sin saber muy bien por qué te vas o por qué, por ejemplo, te dijeron, nos vamos a ir a Disney, ¿no? Y por eso se van a Estados Unidos, pero años después, como decía una mamá, pues nunca les llevé a Disney y nunca encontré el modo de explicarles el por qué finalmente nos fuimos. Entonces, ha sido como la razón por la que emprendí esta investigación. Y para esto lo que hice fue conjuntar un equipo de trabajo de personas que nos encontramos en el norte de México, en el noreste, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, pero también Chihuahua y Sinaloa. Todos estos estados son estados como muy afectados por el desplazamiento forzado. Uh-huh. Perfecto, el libro nos recuerda totalmente el libro, solo me dijeron que nos íbamos. Exactamente. Estos títulos, primero, sálvese quien pueda, digo, salen del esquema que ustedes, académica, Así es. investigadora, pero esos títulos de entrada nos acercan y nos hacen empatizar porque nos hablan de una realidad en un lenguaje muy cercano y una realidad bastante dura de cómo el desplazamiento forzado derivado de la militarización, los enfrentamientos armados, las extorsiones y secuestros llevan a volver esa mirada hacia las infancias. ¿Cuáles han sido, cómo fue que logró hacer este trabajo y cuáles son los hallazgos principales ahora dirigiéndonos a los niñas, niños y adolescentes?
Sí, pues para poder trabajar con niñas y niños, pues tuvimos que adecuar, ¿no? Nuestras, no nada más epistemología, y metodología, ¿no? Es decir, cambiar nuestro modo como de pensar la realidad, dejar de dirigirnos con las personas adultas, ¿no? Porque eso es lo que acostumbramos a hacer, y emprender actividades de acuerdo a las circunstancias, a las edades, ¿no? Con niñas, niños y adolescentes también. Y entonces, por ejemplo, una compañera trabajó en perdón, una casa para migrantes en Saltillo, haciendo actividades durante 4 meses en esta casa con niñas y niños. El juego, o sea, con niñas y niños es jugando, conviviendo, ¿no? Que fue conociendo, digamos, sus realidades. Ahí eran muchas familias desplazadas forzosamente desde el norte de Centroamérica, ¿no? Definitivamente. Talleres de fotografía en la Sierra de Sinaloa, ¿no? De jóvenes finalmente en circunstancias de ser reclutados por el crimen organizado, que las madres prefirieron finalmente llevarse a Mazatlán, pero también entrevistas con adolescentes, se prestan mucho los adolescentes también a platicar, ¿no? A conversar. Entonces, esto es como la forma en que realizamos, porque queríamos escuchar qué es lo que significaba para ellos y también cómo es que se sentían también ellos implicados y actores entre las circunstancias, ¿no? Es decir, cómo sus vidas fueron transformadas de manera drástica por lo ocurrido. Entonces, vimos, digamos, tratamos de dar cuenta de como de dos partes, ¿no? Del fenómeno. Una son como las afectaciones del desplazamiento forzado y del contexto de violencia en que ocurrió. Sin lugar a dudas, pudimos retratar cómo el reclutamiento por el crimen es una amenaza muy fuerte finalmente para los chavos y las chavas, ¿no? Y es en ese contexto en que hay familias también que o se van de manera preventiva o a consecuencia de. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de una familia Rarámuri en la sierra de Chihuahua, ¿no? Con dos varones adolescentes que fueron reclutados, digamos, secuestrados primero, ¿no? Queriendo reclutarlos a la fuerza para trabajar con ellos. No quisieron, entonces huyeron y pues los actores criminales los alcanzaron y desgraciadamente les privaron de la vida. Y cuando fueron sepultados en el acto funeral, se presentaron para amenazar a la familia, ¿no? Que se fueran o que los iban a matar. Entonces, toda esta familia se tuvo que ir digamos, a la ciudad de Chihuahua. Y yo me reuní, digamos, con las chavitas y chavitos que en este momento tuvieron que irse unos años antes y que me explicaron cómo fue para ellos la llegada a esta ciudad, a vivir todos apiñados en un lugar pequeño que les prestaron en un inicio, la dificultad para llegar a la escuela, el racismo también que impera, ¿no? Hacia las personas indígenas y el miedo hacia las personas que llegan por cuestiones de inseguridad y cómo, por ejemplo, las adolescentes pronto tuvieron que dejar de intentar estudiar, aunque les gustaba mucho en la sierra cuando iban a la escuela, por esas circunstancias y se volvieron cuidadoras de sus hermanos y hermanas más chiquitas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es como un ejemplo, un caso del que le pudimos como presentar, analizar y sobre todo hablar con las personas interesadas, no tanto desde la perspectiva adulta, ¿no? Y por otra parte también pues dar cuenta de una serie, digamos, pues de pérdidas, pero también de cómo ellos o ellas asumen tanta responsabilidad ante los hechos, sea viendo adolescentes que se ponen como a trabajar, ¿no? Luego de la desaparición del padre y el verse obligado a irse y entonces asumir de pronto a los 14 años, como decía este muchacho, a los 14 años terminó la adolescencia, ¿no? Y entonces tuvo que volverse el proveedor de la familia. O como niñas y niños oraban para finalmente enfocar sus intenciones para el bienestar de sus seres queridos, ¿no? En esos momentos difíciles, es decir, haciéndose agentes, ¿no? Ante las circunstancias tan difíciles que estaban viviendo. Uh-huh. Sí, y esto nos habla de una urgente necesidad de políticas públicas, sobre todo para atender este tema, el de la migración forzada y ahora su afectación, bueno, siempre ha sido la afectación a menores.
¿Cómo se encuentra el proceso? Porque usted ha documentado en este texto, ¿cómo se encuentra la ley al respecto? ¿Dónde está? ¿Cómo está? ¿Tan serio o qué tanto se ha avanzado al respecto? Pues la realidad es que no se ha avanzado mucho. O sea, yo finalmente trabajo y sigo las cuestiones de desplazamiento forzado desde el año 2010. Y se ha estado pugnando con los distintos gobiernos federales en turno, primero para el reconocimiento, ¿no? Que nunca llegó durante la temporalidad del presidente Calderón, tampoco con su sucesor, el presidente Peña Nieto, gobernación nunca quiso. Con la llegada finalmente de Alejandro Encinas en la CEGOP, sí hubo un reconocimiento. No obstante, a nivel de las fuerzas legislativas, todo se detuvo. Hubo varias propuestas de ley, ¿no? Que llegaron a la Cámara de Diputados. Hay una en particular que fue aprobada en abril del año 2021 en la Cámara de Diputados y fue turnada al Senado. No obstante, a pesar de ser una misma fuerza política, el Senado nunca terminó de aprobar y entonces de que se vuelva ley esta ley general en materia de desplazamiento forzado. Y esa es una demanda sentida de las personas desplazadas, que exista un marco regulador para prevenir y atender el desplazamiento forzado, ¿no? Todo indica que una de las preocupaciones tiene que ver con devolver finalmente terrenos que hayan sido apropiados o la indemnización a las víctimas, pero lo requieren. O sea, las pérdidas también son importantes. Ahora quiero decir también que existe un marco en términos de víctimas en México desde el año 2013 y en 2017 se ha estado como modificando para incluir a las personas desplazadas en este marco jurídico, que mientras se apruebe, y es importante que se apruebe el marco general, la Ley General en materia de desplazamiento forzado, pues la CEAF, como quiera, tienen una obligación de atención a las personas desplazadas. Y en el artículo que dedicamos al caso de Chihuahua, explicamos cómo durante una temporalidad se hizo un trabajo de atención con enfoque psicosocial en la SEAF de Chihuahua, que bien valdría replicar o inspirarse, ¿no? Porque la SEAF en los distintos estados, así como la federal, pues tienen la obligación finalmente de atender esta población, ¿no? Sabemos que usted analiza sobre todo por Ciesas Noreste, estos casos de Chihuahua, de Coahuila, de Nuevo León, y están haciendo también a través del Ciesas trabajos similares en el caso del sureste, porque bueno, ustedes tienen concentrados sus centros en el centro, en la Ciudad de México, en noreste y sureste, porque me parece que en los relatos que usted narra por ahí, un niño hondureño, por ejemplo, jóvenes de Chihuahua y Coahuila, también se asemejan muchas realidades a las del sureste por donde entran los migrantes. Sí, bueno, tenemos la fortuna de contar con un centro finalmente descentralizado. Tenemos 7 unidades en el país, pero lo que sí es triste, digamos, es que es una realidad no nada más del norte, ¿no? Es una realidad de la que muy pocos estados pueden decir que no se ven afectados, porque los estados donde hay mayores condiciones de seguridad, pensamos muchas veces en Yucatán, pues es un estado también receptor de muchas personas desplazadas, ¿no? Entonces, no hay estado del país donde no sea un tema importante y pertinente como para la investigación. También quiero decir que hoy en día, desde Ciesas Noreste, sigo como investigando. Estoy realizando un estudio ya en Nuevo León con niñas y adolescencia migrante desplazada para el sistema integral para protección de niñas, niños y adolescentes. Ya pudimos trabajar más de lleno en las escuelas, donde nos dimos cuenta que en el fondo hay muchísima discriminación hacia quienes vienen de otros estados, ¿no? De la República, como migrantes o como niñas, niños desplazados. En el caso de niñas, niños desplazados, lo triste y preocupante es que finalmente nadie sabe de sus experiencias, nadie sabe de sus realidades porque no es algo en el que se piense que exista finalmente, ¿no? La gente piensa que se migra siempre por cuestiones como de pobreza para buscar trabajo. No obstante, nuestra realidad ha cambiado, así como hay muchísimos mexicanos y mexicanas en los Estados Unidos que se han ido más bien por cuestiones también de inseguridad
y ya no tanto por cuestiones de trabajo. Entonces, hay mucho por hacer. Hay interés hoy día con las autoridades, digamos, del CIPINA que articula las distintas instituciones en Nuevo León. Y del mismo modo hemos encontrado muchos jóvenes reclutados a fuerza por el crimen en Tamaulipas, huyendo y que se encuentran también en Nuevo León siendo víctimas, ¿verdad? Porque es así como hay que entender su situación. Entonces, pues hay mucho por hacer desde la investigación y la articulación con la política pública, sin lugar a dudas. Gracias, doctora. Nosotros le agradecemos esta, pues sobre todo esta mirada, porque esa mirada de qué pasa con las familias cuando hay que desplazarse, hay que huir, la escuela, los amigos, las ciudades, las formas de integrarse y esto que habla también de la marginación y los estereotipos que hay en diferentes lugares, el tono, la forma y es algo que nadie lo había abordado de esta manera tan importante y sensible. Gracias por lo que nos toca a todos. La investigación, hay que decirlo, que dio pie a este libro fue coordinado por la antropóloga Durán, con estudios de casos en el noreste, Chihuahua y Sinaloa. Colaboraron Rafael Ortega en Chihuahua, Jessica Juárez en Coahuila y Sibeli Cañedo en Sinaloa. Y bueno, esta publicación fue presentada el 18 de septiembre en el CIESAS Noreste. Algo con lo que usted quiera cerrar a reserva de lo que nos quiera comentar. Pues quienes están interesados en el trabajo y quisieran leerlo, bueno, la librería virtual del CIESAS, ciesas.edu como educación.mx, lo podrán encontrar a la venta. Y pues agradecerte muchísimo, Marta Olivia, por los micrófonos, siempre por la empatía y compromiso con la temática. Gracias. Gracias, hasta pronto. Un gusto coincidir. Hasta luego. Hasta luego. Ay, interesante, importante saber, conocer este, esta situación de esta mirada de la migración y sobre todo este trabajo de reconstruir o de construir este centro de que solamente a los adultos les pasa, a los adultos lo padecen, pero también realidades. Nosotros hemos estado hablando en este informativo de que tenemos 32 realidades en México, no solo una, sino que todas estas partes. Y ahora, esta realidad de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León es fundamental para entender todo lo que significa México. Gobierno de México.